Someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución elaborado por la magistrada presidenta en los recursos de apelación 02 y 013, interpuesto por José Manuel Rodríguez Matarén, consejero representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, y Luis Gonzalo Campos González, consejero representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, para controvertir el acuerdo CE-2016-004 que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual designa a las consejeras y consejeros electorales distritales y municipales para el proceso electoral extraordinario 2015-2016 de la elección del presidente municipal y regidor del Centro de Tabasco, aprobada sesión de fecha 8 de enero de 2016. En el proyecto se propone declarar inoperante uno, infundados otros, y parcialmente fundado otro de los agravios infringidos por lo siguiente. Los autores afirman que el acuerdo impugnado es ilegal, pues las ciudadanas Aleida Leguío Osorio Álvarez, Guadalupe Morales García, Fabiola de Jesús Olvera García, Natividad Álvarez Estrella, Anilú del Carmen Margaria Costa, Deyanira Serván Álvarez, Eri Adriana Alejandro Lamoy, quienes fueron designadas por la autoridad responsable como consejeras electorales distritales, son militantes del Partido Revolucionario Institucional y aduce que su militancia es un impedimento para fungir en tal carácter. En el proyecto se propone declarar infundado dicho agravio, pues el artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los requisitos y prohibiciones para ser consejero electoral distrital. No se advierte que exista la restricción de ser militante de un partido político para poder fungir como consejero electoral distrital o municipal. Además, los apelantes afirman que las ciudadanas antes citadas no cumplieron con diversos requisitos previstos en la legislación electoral. Sin embargo, este agravio se propone declarar inoperante en virtud de que no exponen argumentos concretos para demostrar que en el acuerdo impugnado se conculcaron los preceptos citados y explican por qué no se cumplieron con los requisitos previstos en los artículos que invocan. Por otro lado, se duele que los currículos de las antes citadas no fueron valoradas por sus representaciones, porque no se sancionó formalmente y no fueron notificados de la elección. Agravio que se propone declarar infundado, pues tales requisitos no se encuentran previstos en la ley, en la convocatoria, en los lineamientos elaborados por el Instituto Nacional Electoral para efectos de designar a los consejeros distritales y municipales, ni en el acuerdo CE-2015-069. Por último, los apelantes aducen que la autoridad responsable no consideró que las ciudadanas Aleida Leguío Osorio Álvarez, Guadalupe Morales García, Fabiola de Jesús Olvera García, Natividad Álvarez Estrella, Anilú del Carmen Margaria Costa, Deyanira Silván Álvarez y Adriana Alejandro Lamoy carecen de experiencia en materia electoral, por lo que afirman que no son idóneas para ejercer el cargo para el que fueron designadas, ya que aducen que estos son requisitos a considerar para ocupar el cargo de consejero electoral distrital. Este agravio se propone declarar parcialmente fundado, en lo que respecta a Aleida Leguío Osorio Álvarez, Deyanira Silván Álvarez, Guadalupe Morales García y Anilú del Carmen Margaria Costa, sí cuentan con experiencia en materia electoral, por así lo informó la autoridad responsable en el dictamen correspondiente. Ahora, en cuanto a la Natividad Álvarez Estrella, Fabiola de Jesús Olvera Aguilar y Adriana Alejandro Lamoy, efectivamente no cuentan con experiencia en materia electoral, la cual, como acertadamente afirman los apelantes, es un requisito a considerar para ocupar dichos cargos públicos. Agravio que se propone declarar fundado por la misma autoridad responsable en el dictamen correspondiente estableció que las antes citadas no contaban con experiencia en materia electoral. Sin embargo, las designó como consejeras electorales distritales, sin que del dictamen ni del acuerdo compartido se desprenda que se haya realizado una ponderación de la valoración de los requisitos y criterios previstos en el reglamento y en lineamientos, tal como lo exige el punto 7 de los lineamientos para la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de la sala ejecutiva de dirección de los organismos públicos locales electorales. En tal virtud se propone revocar el acuerdo CE-2016-004 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, únicamente en lo que respecta a la designación de Natividad Álvarez Estrella, Fabiola de Jesús Olvera Aguilar
cualquier ciudadano o ciudadana poder acceder a este cargo público. Por lo tanto, en atención a estos precedentes y desde luego al estudio de los preceptos constitucionales y legales, no advertimos que sea un requisito y por lo tanto como autoridad no podemos ser limitativos de los derechos de los ciudadanos a participar en un proceso electoral exigiendo un requisito que no está contemplado en la ley como una provisión para hacerlo. El segundo agravio que también nosotros estamos considerando infundado es el que se hace ver en atención a que al partido político que está impugnando no se le hizo llegar y no pudieron valorar el currículum de los aspirantes a consejeros distritales. Del análisis que de igual manera se hace a los diversos lineamientos que rigen la selección de los candidatos a ocupar este cargo, pues también se concluye de que no es una obligación o requisito de que los partidos políticos puedan hacer esta valoración. Esto está encomendado a la propia autoridad electoral administrativa y como tal llevó a cabo este procedimiento. Lo interesante de este asunto está en el último de los agravios que hicieron valer el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y que está enfocado a que las personas que fueron electas y que están impugnadas a través de estas apelaciones no contaban con la experiencia en materia electoral. Este es un asunto que fue cuidadosamente estudiado en razón de la trascendencia que tiene para el ejercicio de su función. De las 7 personas que fueron impugnadas, 4 de ellas sí se pudo advertir que contaban con una experiencia electoral, dado que habían fungido como consejeros electorales propietarios, como vocal de organización y educación cívica, inclusive en algunos municipios del estado. Por lo tanto, en el supuesto de estas 4 personas, sí tenemos total evidencia el dictamen que se emitió por parte del instituto, donde avala la experiencia en materia electoral. Sin embargo, en lo que atañe a las ciudadanas Natividad Álvarez Estrella, Fabiola de Jesús Olvera Aguilar y Heidi Adriana Alejandro Lamoy, cuando se analiza el dictamen que fue valorado, en este caso por el Consejo Electoral del Instituto, podemos advertir que ahí mismo se plasma que estas personas no tienen experiencia en materia electoral. Tampoco se advierte ni en el dictamen ni en el acuerdo que se emitió donde se aprobaron estas propuestas que se haya realizado una ponderación de la valoración de los requisitos y criterios que se prevén en el reglamento y en los lineamientos
partidos agrarios, el segundo y el tercero, son aparentemente relacionados. En el segundo, si no mal recuerdo, se solicita que, bueno, los impugnantes solicitan que el Instituto Electoral lleve a cabo una sesión, ¿sí?, para valorar los currículos. Y hay que destacar también que dos cosas. Primero, las partes impugnantes invocan una disposición federal inaplicable, ¿sí?, que es un reglamento que tiene el Instituto Nacional Electoral para nombrar consejeros locales, estatales, los consejeros que van a tomar parte de los otros. Invocan esa disposición y pasan por alto que el Instituto Estatal Electoral, y si bien es cierto que hay un lineamiento de línea para que es como el rector para designar consejeros estatales y municipales, el Instituto tiene un propio procedimiento y lo publicó en el Acuerdo 069 que se publicó el 6 de enero de este año para tales efectos. Y en este procedimiento, de la fase de la entrevista se pasa a la fase de la presentación de propuestas. No se exige el mismo procedimiento que forma parte de este Acuerdo 069 de 2015, que haya una sesión y que se equivoque a los partidos, a los representantes de los partidos políticos. Y finalmente, porque no es competencia todavía de los representantes de los partidos. Eso se da al interior de la estructura del Instituto Estatal Electoral. Es decir, la que va a hacer la propuesta de la presidenta al pleno del Consejo Estatal, y ahí es donde participan los representantes de los partidos. No en estas fases preliminares que son a cargo de la Comisión de Capacitación y de la Dirección de Capacitación. No deben de participar. Obviamente se hace la precisión, ¿no? Que además estas disposiciones no son invocadas por los actores. Sí, este acuerdo de los y los procedimientos contemplados como parte del mismo de los procedimientos. Con respecto al grado tercero, que la señora presidenta explicó muy bien, solamente me hace el mismo procedimiento contemplado en el artículo 69 para consejeros, señala las ponderaciones que tiene cada uno de los elementos a valorar, ¿sí?, que es la entrevista, la evaluación curricular y el examen de conocimientos. ¿Sí? Aquí lo que quiero pensar es que se le pide al instituto, respecto a 3 personas, que hay un criterio de hacer una facultad discrecional, que se valore en conjunto por los órganos electorales para designar a sus consejeros. Es un criterio de sala superior. Pero aquí se hace la solicitud al Instituto Estatal Electoral porque hay 3 personas que fueron designadas, pero que no cumplen con un requisito. No queda demostrado en el expediente que no cumple con la experiencia electrónica. Pues ahí tienen que motivar debidamente porque están ahí, ¿verdad? En todo caso. Eso es mi... Muchas gracias, señor magistrado.
Magistrada Presidenta Yolida Alvarado de la Cruz. Presidenta, su proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el expediente TED-AP 02/2016 y TED-AP 03/2016 acumulados se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral de Tabasco es competente para conocer y fallar el presente recurso de apelación. Segundo, resultaron inoperante uno, infundados otros y parcialmente fundado el último de los agravios hechos valer por José Manuel Rodríguez Natarén, consejero representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, y Luis Gonzalo Campos González, consejero representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, en contra del acuerdo que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual designa a las consejeras y consejeros electorales distritales y municipales para el proceso electoral extraordinario 2015-2016 de la elección del presidente municipal y regidores de Centro Tabasco, aprobado en sesión de fecha 8 de enero de 2016. Tercero, se revoca el acuerdo CE/2016-004 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, únicamente en lo que respecta a la designación de Natividad Álvarez Estrella, Fabiola de Jesús Olvera Aguilar y Heidi Adriana Alejandro Lamoyi como consejeras electorales distritales para los efectos señalados en el considerando sexto del presente fallo. Quedan invocados los demás puntos del acuerdo normativo que no fueron materia de impugnación. Muchas gracias. Continuando con el siguiente orden del día, solicito a la jueza instructora, Mrs. Yedid Permón Marrufo, para que dé cuenta a este pleno con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado ponente Óscar Rebolledo Herrera en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del JDC 01 del 2016. Adelante. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, y con el permiso de la magistrada y magistrado presente. Doy cuenta con el proyecto
debido a nuestra ponencia, ¿verdad? Que fue estructurado por la juez Isis y la licenciada Isabel. Es importante destacar que se trata de una inaplicación de una amplia autoridad, en razón de que amparándose de alguna corrección del nombre del secretario ejecutivo del Junta Electoral, realmente lo que hace es sustituir candidatos, invertir el orden de las candidatas sentadas en un partido en las regidurías plurinominales, lo cual ya estaba fuera de los plazos legales. Entonces, obviamente, el Ayuntamiento de Paraíso, acertadamente, además, hay que traer a colación de que ese asunto que fue impugnado ante ese tribunal y fue resuelto tal y como el Ayuntamiento de Paraíso solicitó y convocó a la tercera interesada, ¿no? Y no a la impugnante, porque fue como quedó registrado legalmente y dentro de los plazos legales, ¿sí? Y además ratificado por nuestra sentencia. Entonces ahora viene la persona que a través que se llevó hasta cabo
el cambio, la corrección. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana tampoco informa al tribunal que había hecho una corrección, lo que derivó a que nosotros, aparte de resolver la controversia que era respecto a paridad de género, se confirmó la planilla de regidores conforme había sido registrada, conforme había sido votada por los ciudadanos el pasado 7 de junio, y por lo tanto se confirma y hay una sentencia ejecutoriada que avala que Susana Pérez Ábalos es regidora propietaria y que don Karina Pérez Carrillo es su heredera. Entonces, esa es la conclusión a la que se llega por parte del magistrado ponente, que por supuesto comparto en todas y cada una de sus consideraciones de hecho y de derecho que hace, y que como Tribunal Electoral de Tabasco tenemos que hacer uso del control difuso de convencionalidad, que lo debemos hacer de manera oficiosa, y que nos permite que cuando advirtamos alguna ley o acto que vulnere los principios constitucionales, inclusive en este caso el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tengamos la facultad de inaplicarlo y excluirlo precisamente para que no se siga cometiendo esta vulneración a la ley. En ese sentido, magistrado ponente, magistrada Alejandra, coincido totalmente con los argumentos que se han dado en el proyecto y desde luego también las aportaciones y referencias que también ustedes anteriormente han manifestado. Si no hay alguna otra intervención, solicito a la secretaria proceda a tomar la votación respecto a este punto. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente, Óscar Rodríguez Herrera. Licenciada Alejandra Castillo Ollosa, habilitada como magistrada para votar en esta sesión. Magistrada presidenta Yolanda Vía Parado de la Cruz. A favor de la mayoría. Presidenta, el proyecto propuesto por el magistrado Óscar Rodríguez Herrera fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en el expediente TJDC 01/2016 se resuelve. Primero, se ejerce